Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Benjen Stark estaba sentado en el banquete de bienvenida para el rey y su compañía en una de las muchas mesas menores junto a su sobrino, Jon Snow. Él y el niño estaban hablando sobre la guardia de la noche. Jon mostraba interés en convertirse algún día en un hermano negro y el propio Benjen intentaba disuadir al niño de no hacerlo. Sin embargo, ambos siguieron mirando hacia la mesa principal, donde estaban sentados el resto de los Stark y la familia real. Jon siempre estaba cansado de Catelyn y no podía evitar mirarla nerviosamente cada vez que los dos estaban en la misma habitación. No es que Benjen pudiera culpar al chico. La esposa de su hermano nunca ocultó su disgusto por la existencia del niño. Aunque Benjen no sabía si eso significaba que Ned le había confiado y le había dicho la verdad sobre su nacimiento, y ella temía lo que pasaría si esa verdad alguna vez saliera a la luz, o si su hermano ni siquiera le había confiado ese conocimiento. Ned ni siquiera le había contado a Benjen la verdad sobre su sobrino, pero el hombre fue lo suficientemente perspicaz como para descubrirlo. La narración de cómo después de casarse con Catelyn encontró una hermosa puta mientras estaba en la guerra, por quien rompió sus votos matrimoniales y amó lo suficiente como para quedarse con su bastardo, simplemente no cuadraba. Por un lado, Jon era unos 2 meses mayor que Robb. Robb había sido concebido en la noche de bodas de Catelyn y Ned, por lo que cualquier niño nacido después de la boda de Ned, cuando éste se fue a la guerra, debería haber sido más joven, sin mencionar la ridícula idea de que Lord Eddard Stark ignorara sus votos. No, Jon Snow no era el hijo bastardo de Ned. Era el niño Lyanna. Nacido de ella y de ese maldito príncipe dragón que era responsable de todo. Lyanna debió haberle pedido a Ned que lo mantuviera a salvo con su último aliento. Eso era propio de su hermana, siempre haciendo que sus hermanos hicieran tareas imposibles para ella. Ned manchó su honor al afirmar que el niño era su bastardo y al hacerlo puso más tensión en su nuevo matrimonio, todo por el amor que había sentido por su hermana. La vida del niño siempre fue complicada y, sin embargo, Jon Snow no sabía nada de ella. Benjen sabía estas cosas, pero la razón por la que miraba hacia la mesa principal era diferente. Se preguntaba qué le diría al rey. Cuando la guardia de la noche se enteró de la visita de King al norte, enviaron a Benjen para intentar hablar con él sobre sucesos extraños en el norte aún más. Sin embargo, ¿qué había que decir? Las desapariciones extrañas difícilmente podrían llamarse extrañas. El comportamiento de los Wildlings también era algo que la gente llamaría normal. La sensación incómoda, como si el mundo mismo te estuviera mirando. Todo lo que estaba mal podía explicarse como paranoia. Benjen había estado con los Black Brothers durante mucho tiempo, por lo que podía sentir que algo estaba pasando. Pero simplemente carecían de cualquier tipo de prueba innegable, y si bien el rey Robert era muchas cosas, la superstición no era una de ellas. En realidad, era francamente escéptico. Probablemente simplemente se reiría si Benjen dijera que las cosas más allá del muro eran extrañas. Ni siquiera Eddard le creería sin algo más sustancial que los gemidos de los desertores. Benjen podría solicitar ayuda al rey simplemente para proteger el muro de las incursiones salvajes, pero los pocos hombres no entrenados y los suministros de repuesto que pudieran obtener al hacerlo no serían suficientes. Se acercaba el invierno y lo que necesitarían es un ejército. Necesitaba una forma de convencer al rey de que los apoyara para aventurarse más allá del muro y descubrir qué estaba pasando. Disculpe. Benjen apartó los ojos de la mesa principal solo para ver a la joven princesa Lyanna parada cerca de su mesa, vestida con un vestido verde hierba. ¿Eres uno de la guardia nocturna? No. Lo siento si soy grosero, pero rara vez vemos a alguien en la capital. Benjen miró a la niña de arriba abajo. Si bien no era raro que los niños intentaran hacerle preguntas, por lo general eran niños pequeños, no niñas, y especialmente no niñas nobles. A su lado, el sobrino de Benjen se quedó helado como una estatua, con la mandíbula apretada y los ojos muy abiertos.
Sí, soy Benjen Stark, capitán de los Rangers, a sus servicios, Lady Lyanna. Benjen dijo con una inclinación de cabeza y sintiéndose un poco incómodo por usar el nombre de su hermana muerta para referirse a otra. Sinceramente, ¿en qué estaba pensando Robert? ¿Un Ranger? Eso significa que estás entre los que se aventuran más allá del muro, ¿correcto? Lyanna le preguntó al hombre, con una ceja levantada con interés. Eso es correcto. Benjen respondió. Interesante. ¿Te importaría si me uno a ti? Tengo algunas preguntas que me gustaría hacer sobre las tierras y la gente más allá del muro. Lyanna le preguntó al hermano negro, aunque ya estaba tomando asiento antes de que él tuviera la oportunidad de responder. No me opongo a la empresa. Sin embargo, creo que se le espera en la mesa principal. Dijo Benjen, moviendo sus ojos hacia donde estaban sentados el resto de la realeza y Starks, solo para encontrar que algunos de ellos le devolvían la mirada. Descubrirás que rara vez hago lo que se espera de mí. Lyanna dijo y le dedicó la más encantadora de las sonrisas. De hecho, soy bastante famoso por ello. El ojo de Benjen tembló y se preguntó qué tan parecida era esta Lyanna Baratheon, por el amor de su nombre. Arya apenas pudo contener un puchero cuando vio a la princesa Lyanna sentada con su hermano y su tío. Como Lyanna había insistido en ver primero donde guardaba su maestre sus libros sobre los grandes misterios del mundo antes de cambiarse su ropa de montar, había llegado tarde a la fiesta, algo que ya se consideraba impactante para una dama de su estatus, entonces en lugar de unirse a ellos en la mesa principal, fue y se sentó con uno de los hermanos negros. Si Arya alguna vez hubiera hecho algo así, la septa Mordane probablemente se habría desmayado por el escándalo. Parece que mi hija ha decidido molestar a Ben con preguntas. No puedo decir que esté sorprendida. Ha estado haciendo preguntas sobre el muro desde que decidimos dirigirnos al norte. Estaba cada vez más molesta por todo lo que podíamos darle. Fue un rumor. Dijo el rey Robert con una sonrisa, tomando otro trago de vino. Ha leído todos los libros que teníamos sobre las leyendas de Bran el Constructor. ¿No vas a llamarla para que se una a nosotros?, respondió el padre de Arya, con expresión todavía estoica. El rey Robert resopló. Ned, aprenderás a mantenerte fuera del camino cada vez que la pequeña Lyanna decida que hay algo que quiere. Preferiría volver a ir a la guerra con los dragones que intentar hacer frente a su furia. Déjala hacerlo. Como a ella le plazca. Habrá tiempo más que suficiente para que se conozcan después de que ella haya satisfecho sus curiosidades. Además, dudo que le guste escucharnos a los dos parlotear sobre los buenos viejos tiempos. Aunque tal vez a sus hijos les gustaría escuchar sobre todos los problemas en los que te metiste cuando ambos estábamos alojados juntos en el nido de águilas. Todos los problemas en los que me metí. Creo que estás empezando a recordar mal las cosas, dijo Eddard Stark, levantando una ceja acusatoria. El rey Robert se echó a reír y una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro del señor de Winterfell. Era raro que alguien viera a Ned, aunque obviamente estuviera de buen humor. Al ver que estaba de tan buen humor, Arya decidió arriesgarse a hacer una pregunta. «Padre, ¿puedo unirme a ellos también?», preguntó Arya, sin poder pensar en una forma menos directa de decirlo. Para tratar de mejorar sus posibilidades, intentó sonar lo más inocente y suplicante posible. Era la misma táctica que a menudo empleaba con sus hermanos para que la dejaran ver sus lecciones de lucha con espada. Sabía que este método de ataque era bastante ineficaz contra las mujeres, y que probablemente su madre y el septa todavía la regañarían más tarde por hablar fuera de turno y comportarse en general de forma poco femenina, pero la belleza de esta acción poco femenina es que no podía ser denunciada frente al rey sin que la gente la denunciara y también cometiera su propio paso en falso social. El único argumento en contra de su asistencia sería llamar la atención sobre cómo el protocolo establecía que debía comer con la familia al recibir invitados. Y la primera regla sobre protocolo es no hablar de protocolo. La segunda regla tiene algo que ver con el veneno para ratas o algo así. Honestamente, Arya no prestó atención más allá de la primera regla. Después de todo, si conoces la primera regla, entonces sabes que decirte todas las demás reglas va en contra de las reglas y tienes que fingir que no las escuchas.
La septa prácticamente fulminó con la mirada desde donde estaba parada cerca, apenas había tenido tiempo de regañar a Arya por salir corriendo esa mañana, pero tenía las manos atadas. Incluso antes de que Ned Stark tuviera la oportunidad de responder, el rey se rió de lo enérgica que era Arya y le dijo que siguiera corriendo. Incluso con el permiso del rey, Arya miró a su padre, esperando que el hombre asintiera con aprobación antes de levantarse y hacer un intento descuidado de hacer una reverencia antes de avanzar hacia la mesa donde estaban sentados su hermano, su tío y su ídolo. Jon Snow estaba muy confundido. Se sorprendió cuando Princess rompió la etiqueta para sentarse con él y su tío Ben, y a partir de ahí solo se sorprendió más. Para ser honesta, ella no actuó como una joven princesa noble en absoluto. La forma en que se comportaba mostraba total confianza, sin que pareciera que estaba tratando de imitar una estatua, como otras damas nobles. Estaba relajada, animada y muy atrevida. Era como si estuviera hablando con una versión mucho más elegante de Arya, o más bien simplemente escuchando también. Jon todavía tenía que encontrar dónde había perdido la lengua. Poco después de sentarse, comenzó a hacerle preguntas a Benjen sobre los Wildlings. El tío Ben había comenzado con la charla habitual sobre cómo la Guardia Nocturna se protegía contra las incursiones de los salvajes, y cómo los salvajes eran un peligro constante que necesitaba ser vigilado. Después de lo cual la princesa Lyanna Baratheon le pidió que tuviera la amabilidad de dejar de alimentar a su caballo con mierda para obtener información real sobre los Wildlings. Fue entonces cuando sus preguntas se volvieron más enfocadas. Ella le preguntó cómo interactuaban los Wildlings entre sí. Preguntó cómo llevaban a cabo sus redadas y cuáles eran sus prioridades. Ya sea que se concentraran en matar o simplemente en conseguir los suministros y seguir adelante. Preguntó cómo manejaban una tribu derrotada y qué pasaba con las mujeres y los niños. Preguntó cómo eran sus dietas y sobre los patrones de migración de los grupos. Preguntó sobre liderazgo y organización de grupos. Preguntó sobre la actitud general que tenían los Wildlings hacia su situación más allá del muro. Preguntó cuántas tribus llevaban registros escritos y cuántas de ellas habían aprendido la lengua común. Luego vinieron las respuestas de Benjen, y Jon se sorprendió una vez más cuando las respuestas que recibió la princesa pintaron una imagen de los Wildlings muy diferente a la que estaba acostumbrado a escuchar. Salvajes menos estúpidos y apenas humanos y más cercanos a ladrones y bandidos desesperados, con una especie de código de honor retorcido propio. Nunca antes había oído el término gente libre, que aparentemente era como se llamaban a sí mismos. En realidad, cuanto más escuchaba sobre ellos, más se parecían a los nacidos de hierro. Si bien Jon todavía odiaba a los piratas, especialmente a Theon, no quería decir que fueran malvados. Al menos no inherentemente. Los lugares difíciles hacían hombres duros. Aunque, si bien los nacidos del hierro, técnicamente podrían haberse subido a sus barcos y haber encontrado una tierra realmente capaz de sustentar la vida y no tener que volver a atacar a la gente nunca más, eligen activamente quedarse en su suelo árido. Los Wildlings ni siquiera tuvieron esa oportunidad. El muro se interponía entre ellos y cualquier tierra que fuera factible cultivar. Jon casi saltó cuando un dedo fue presionado en su costado y su preciosa hermana pequeña, no tan amablemente, le pidió que se hiciera a un lado. Jon hizo lo que le dijo, moviéndose para que Arya pudiera sentarse en el banco entre él y su tío, directamente frente a la princesa. Arya casi se atragantó con su propia lengua mientras saludaba a la princesa y se sonrojó cuando Lyanna respondió con palabras familiares y una sonrisa amable, insistiendo en que Arya no necesitaba ser ceremonial, ¿verdad? Luego, Arya escuchó en silencio mientras Benjen continuaba respondiendo preguntas. Ya veo. La mayor parte es como esperaba, pero es bueno que mis teorías sean confirmadas por los relatos de los testigos. Lyanna dijo con un suspiro. Se había mostrado un poco decepcionada cuando Benjen le explicó que, si bien algunos sabían cómo escribir las runas antiguas, la mayoría de sus escritos se usaban para mensajes y tratados más modernos. No tenían escrituras muy antiguas como si sirvieran para un propósito inmediato y les ayudaran a sobrevivir, no solían cargarlas y el trabajo requerido para copiar tallas envejecidas era más esfuerzo de lo que valía la pena.
La mayor parte de la cultura se mantuvo viva a través de la narración de historias, aunque teniendo en cuenta que los Wildlings afirmaban tener una larga memoria y que la historia que podían recordar era sorprendentemente precisa, Benjen sospechaba que en realidad tenían algunos registros del pasado escondidos en algún lugar, probablemente tallados en las paredes de cuevas. Dime, ¿qué pasa con los intereses? Benjen finalmente preguntó después de que parecía que la chica había terminado con sus preguntas. Es raro encontrar a alguien que piense que el pueblo libre no es otra cosa que salvajes. Llamémoslo simplemente curiosidad, dijo Liana, volviendo su atención hacia su bebida. Supongo que me preguntaba cuáles eran las posibilidades de pacificarlos. Imposible. Benjen dijo sacudiendo la cabeza. Nunca aceptarían trabajar junto con los 7 reinos. No sienten más que desprecio por los que se arrodillan. Si bien eso es cierto, dudo que entiendan por qué. Liana dijo en un tono de voz bastante engreído. Kol, la palabra de la lengua antigua para arrodillarse, tenía 2 significados. El primero era arrodillarse ante un gobernante, mientras que el segundo es arrodillarse para sembrar la tierra. Una traducción más correcta para Ugdom Kol sería nosotros no sembramos, no nos arrodillamos. Se escuchó un chisporroteo cuando Theon Greyjoy escuchó esto y casi se ahoga con la comida. El familiar lema de Ironborn aplicado a los Wildlings lo había sorprendido más que un poco. Los salvajes primero se negaron a formar parte de los antiguos reinos porque no deseaban participar en la agricultura, ya que consideraban que talar los bosques para convertirlos en tierras de cultivo era una blasfemia contra los dioses antiguos. De hecho, estaban en ambos lados del muro. Hasta que simplemente murieron en este lado debido a que sus descendientes decidieron abandonar el estilo de vida errante. Liana explicó con una sonrisa de confianza en su rostro mientras asentía lentamente junto con su propia conferencia. Arya se lo estaba comiendo, escuchando cada palabra que decía la niña mayor. Han demostrado en el pasado que están más que dispuestos a arrodillarse si es por su propia supervivencia. Después de todo, han sido reyes más allá del muro, y sus pequeñas tribus tienen su propia forma de liderazgo. Si las leyendas son correctas, entonces el primer rey más allá del muro incluso luchó junto al rey Stark contra una amenaza común. La única razón por la que son tan salvajes es porque nadie ha intentado siquiera aplacarlos. No en más de 8000 años. 2000 años antes del Andal llegó incluso a las costas de Poniente, la gente ante la que supuestamente se negaron a arrodillarse. Benjen chasqueó la lengua y pareció pensativo. Incluso en la guardia nocturna, casi nadie puede hablar la lengua antigua. Me sorprende que la sepas lo suficientemente bien como para detener ese doble significado. Y tienes razón, no ha habido ninguna comunicación real entre los del norte y los del sur del muro en más de 8000 años. Benjen complementó. Todavía dudo que se pueda razonar con ellos. Son demasiado estrictos en sus costumbres. ¿Sabes qué es lo curioso de las personas que se fijan en sus costumbres? Tarde o temprano simplemente envejecen y mueren, y si sus hijos no tienen ganas de seguir así, entonces muere con ellos. Ninguna tradición desaparece jamás. A más de 2 o 3 generaciones de desaparecer. Liana dijo encogiéndose de hombros con desdén. ¿Sabes cuál es la parte más importante del control de una tierra post-conquista? Además de dividir los territorios para que no cooperen en tu contra. Benjen frunció el ceño. No puedo decir que sepa nada sobre conquistar lugares. Es simplemente realmente crianza. Liana dijo con una leve sonrisa ante las miradas confusas que recibió. Ya sean los primeros hombres y los niños del bosque, o los ándalos y los primeros hombres, o cualquier conquista en la historia de la humanidad en el mapa, después de la guerra, la mezcla de razas ayuda a aliviar las tensiones entre los grupos. La línea entre conquistados y conquistadores se desdibuja, deja de parecer que ya importa tanto. Los niños de sangre mestiza actúan como un puente entre los grupos, y la gente comienza a aceptar que las diferencias no son tan grandes. El problema con los Wildlings es que han estado solos durante 8000 años. No hay una sola gota de sangre andal al norte del muro, y no reconocen a nadie más que a ellos mismos como descendientes de los primeros hombres. No hay niños mezclados que traigan cosas a la mesa de negociaciones.
Saben tan poco sobre nosotros como nosotros sobre ellos. Benjen hizo una mueca, probablemente pensando mucho en lo que la chica acababa de decir. Jon tuvo que admitir que tenía cierto sentido, aunque era difícil pensar que si un pueblo no cambiaba en más de 8000 años, alguna vez cambiaría. ¿Estás sugiriendo que la Guardia Nocturna comience a tomar esposas y huérfanos salvajes, no es así?, dijo Benjen. Cuando todos los hombres de una tribu son aniquilados, las mujeres y los niños tienden a aceptar a quien los mató como su nueva tribu. ¿Crees que la Guardia Nocturna podría hacer esto en lugar de dejarlos morir de hambre, y luego al hacerlo crear un puente entre la gente? Sí, es cierto, admitió Lyanna. ¿Qué opinas? No. Benjen dijo rotundamente. Perdóneme, señora, pero hay una buena razón por la cual a la Guardia Nocturna no se le permite tomar esposas, y no es por honores. Estás hablando de la leyenda del Rey de la Noche, correcto, en la que un Lord Comandante de la Guardia de la Noche fue seducido por un caminante blanco y terminó convirtiéndose en uno él mismo, en los días poco después de la larga noche. Lyanna dijo pensativamente. Seguramente eso no es un problema ahora. Han pasado miles de años desde la última vez que alguien afirmó haber visto caminantes blancos, ¿o crees que todavía existen? Benjen abrió la boca, la cerró y miró a Arya y Jon antes de murmurar. Más vale prevenir que curar. Algunas historias son más que historias. Lyanna no dijo nada por unos momentos mientras miraba el rostro del Ranger. Luego, pareciendo decidir que eso era lo máximo que obtendría de él, se encogió de hombros. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre Winterfell? Mientras Arya con entusiasmo comenzó a hacer todo lo posible para responder cualquier tipo de pregunta que la princesa tuviera sobre su hogar, Jon estaba más distraído por su tío. Comenzó a preguntarse cuál era la verdadera razón por la que su tío estaba tan firmemente en contra de que se uniera a la Guardia Nocturna y, de todos modos, ¿qué era la Guardia Nocturna? De repente ya no estaba tan seguro de querer unirse. Quizás debería pensarlo un poco más. Su retirada ha sido cortada y su caballería ligera ha sido destruida. En áreas con visibilidad limitada, no se comprometa demasiado con la carga, dijo Valoris mientras movía las piezas en el mapa, ya que todavía la estrategia de guerra simulada suficiente le estaba yendo muy mal a Daenerys. La última vez había dudado demasiado ya que el enemigo había logrado reagruparse y contraatacar. El sacerdote rojo comenzó a restablecer las piezas en sus posiciones iniciales en el mapa. De nuevo, la princesa exiliada tuvo que hacer todo lo posible para evitar llorar. Estaba tan cansada. Habían estado en el mar durante más de un mes, dirigiéndose hacia lo que los fieles de R'yllor insistían que era una misión de su dios para liberar una ciudad que estaba siendo subyugada por un culto malvado. Parecía como si poco después de que el cometa apareciera en el cielo, varias sacerdotisas rojas tuvieron visiones de una ciudad consumida por la oscuridad, y personas con labios azules y habían interpretado que esto significaba que se suponía que debían ir a hacer algo con los brujos que vivían en la ciudad de Kart. Fue Valoris quien sugirió que sería una buena experiencia para el futuro rey aprender cómo reunir y organizar las tropas, dar órdenes durante la batalla y encargarse de la recuperación de la ciudad después de que los brujos fueran atendidos. Valoris parecía tener la impresión de que un rey hacía absolutamente todo. Daenerys tuvo que encargarse de la organización de los bienes y servicios necesarios para llevar un ejército a la mitad del mapa. Todo, desde la comida hasta el transporte, quedó en manos de ella, y Valoris solo ofreció algunos pequeños consejos. En lugar de eso, tuvo que resolverlo todo ella misma. Apenas se le había permitido dormir durante los 5 días que habían pasado reuniendo suministros y tropas, haciendo tratos con el gremio de comerciantes para el uso de sus barcos más grandes, así como varios otros tratos con otros funcionarios de la ciudad, y creando una obra de teatro. Por presupuestar todo. Parecía que no podía pasar 5 minutos sin que alguien quisiera que ella considerara algo y su cabeza zumbaba por la tensión de leer tanto bajo Valyrio. Nunca pensó que terminaría perdiéndose esos 5 días, porque después de que subieron a los barcos, comenzó su entrenamiento para cuando sería rey. Además de las lecciones de historia, logística, etiqueta y guerra, a Daenerys también se le obligó a practicar esgrima, tiro con arco y ayudar a los marineros a manejar el barco.
La trataban más como una escudera que como una princesa. Valoris dijo que si esperaba poder liderar a las personas, debía comprenderlas. Un rey que no comprende a su pueblo no puede guiarlo. Se quejaría de que no se podía esperar que nadie hiciera todo lo que le obligaban a hacer, pero considerando que Valoris hizo todo lo que ella hizo y más, no parecía un argumento válido. La princesa empezó a pensar que el niño sacerdote estaba absolutamente loco. También hábil, conocedor, sabio y poderoso, pero completamente loco. Esto fue evidenciado por la forma en que actuó hacia su dragón. Si bien la gente podría haberse reído de Daenerys por llamar a Rhaegal y Viserion sus hijos y por intentar amamantarlos en un momento dado, incluso eso parecía normal en comparación con la forma en que Valoris actuó hacia Saber. Mientras que Daenerys siguió el consejo de Varys y comenzó a alimentar a sus hijos con carne ligeramente quemada, Valoris solo alimentó a Saber con el tipo de comida que uno le presentaría a un rey, e incluso así, solo en ocasiones especiales. Cosas como aletas de tiburón asadas con nueces tostadas, jengibre y una especie de salsa cuyo nombre Daenerys no sabía. No era de extrañar que Saber comiera 3 veces más que sus hermanos, por la forma en que Valoris la malcriaba. Daenerys se preguntaba dónde lo había puesto todo el pequeño dragón y le preocupaba cómo podrían alimentarlo una vez que tuviera tiempo de crecer. Al menos así era, hasta que notó que Valoris saltaba del costado del barco con un arpón solo, para regresar unos momentos después con algunos peces grandes. Aparentemente, de aquí también vino el tiburón. Valoris insistió en que Sabre era una niña, a pesar de que los dragones en realidad no tenían género. También le habló en un idioma que nadie más entendía, alegando que era un idioma antiguo que se había perdido para el mundo. Cuando lo hacía, había una felicidad tan inconfundible en su voz que no era necesario entender lo que decía para saber que estaba fuertemente apegado emocionalmente al dragón azul y dorado. También lo había visto una noche leyéndole un libro al dragón. Él había afirmado que estaba tratando de enseñarle a leer. Daenerys podía entender hasta cierto punto, ya que podía sentir su propio vínculo con Rhaegal y Viserion. Era solo que Valoris había sido el más incómodo con el tema de los dragones antes, diciendo que los dragones eran seres extremadamente peligrosos y que si no fuera por las órdenes de su dios, habría roto los huevos. Entonces Saber nació, y su actitud de repente cambió por completo y duerme con ella en su cama. ¿Cómo fue que pudo siquiera incubar el huevo del dragón de todos modos? Se suponía que se necesitaría sangre de Targaryen para despertar el huevo de un dragón, pero Saber nació para él. Al principio, Daenerys pensó que en realidad podría haber descendido de la realeza valiria, pero le hablaron de sus orígenes bastardos y que no había ni una sola gota de sangre noble en sus venas. Entonces, ¿por qué pudo despertar a un dragón? La única explicación que se le ocurrió fue que él era el elegido de R'hllor. Que el dios del fuego pudo convencer a las encarnaciones del fuego para que se unieran al niño. Quizás él y los Targaryen tenían más en común de lo que ella pensaba. ¿No se decía que los primeros jinetes de dragones no eran más que pastores? El fuego es mi sangre. Eso era lo que había dicho. Estaba muy cerca del lema de su propia familia, fuego y sangre. Cuando él dijo esas palabras por primera vez, se le puso la piel de gallina, aunque no en mal sentido. Fue un sentimiento difícil de describir. La sensación de una llama imposible, alejando todo el frío que contenía el mundo. Los hombres de Age of Legends realmente eran otra cosa. Dany, la vacilación es el enemigo. Si te tomas demasiado tiempo para decidir tus movimientos, puede que sea demasiado tarde para actuar. Dijo Valoris, malinterpretando el estado de aturdimiento de la niña porque pasó demasiado tiempo para decidir su estrategia. Farfulló Daenerys mientras miraba el mapa. Estaba tan cansada que los colores y formas de las piezas se confundieron. Algo que Valoris notó cuando la niña comenzó a mover sus piezas solo para mover accidentalmente 2 de las unidades enemigas. Continuaremos con esto mañana. Descansa un poco. Te despertaré antes del atardecer para tus lecciones de diplomacia. Dijo Valoris con un pequeño suspiro, comenzando a guardar el mapa y las piezas. Un breve descanso, dijo Daenerys, sin poder contenerse más y soltando un pequeño gemido. Sabía que una princesa no debería actuar como tal, pero sentía que estaba al borde del colapso. No podemos adelantarlo un día, solo por esta vez.
Ya sea en tiempos de guerra o de paz, un rey nunca sabe cuándo será llamado a cumplir con sus deberes. Descansa cuando puedas y alégrate por todo lo que puedas obtener, pero debes saber que eso nunca está garantizado. Dijo Valoris. ¿Me vas a matar a trabajar? Se quejó Daenerys. No. Me aseguraré de que solo trabajes hasta la mitad de tu vida. Dijo Valoris con una pequeña sonrisa. Cualquier señor en los 7 reinos pasa por un entrenamiento similar. Solo que el de ellos se extiende a lo largo de 15 años. Tienes un mes para aprender lo mismo y más. ¿Pensaste que sería fácil? Daenerys no dijo nada. Sabía que Valoris se disgustaría si la oyera decir que debería ser fácil, porque ella simplemente nació para ser rey, reina, lo que sea. La primera vez que ella dijo eso, él respondió disculpándose por subestimarla y dijo que se saltarían lo básico ya que ella tenía un talento tan natural. Fue entonces cuando él le vendó los ojos, y la única información que pudo obtener sobre la posición de las piezas tuvo que provenir de lo que otras personas le contaron sobre ellas. Cada vez que ella actuaba con arrogancia, él la trataba como un sabio. El viejo maestre trataría a un niño testarudo que pensaba que lo sabía todo, mostrándole lo poco que sabía en realidad. Daenerys decidió simplemente callarse después de eso y mantenerla refunfuñando en su cabeza. Cada momento que pasas aquí haciendo pucheros es un momento de descanso desperdiciado. A menos que en realidad no necesites esa siesta. Valoris se burló de ella. Daenerys ni siquiera se despidió. Simplemente giró sobre sus talones y se dirigió hacia sus habitaciones, temerosa de perder las pocas posibilidades de descanso que le estaban dando. María, que actuó como una mezcla de guardaespaldas, asistente y compañera de la princesa, la siguió. Ella no está lista. Dijo saber, en su forma natural mientras Daenerys salía de la habitación. Ella sabe leer y calcular, pero no sabe nada sobre liderazgo, y la gente espera honestamente que ella los lidere. Lo sé. Fue criada solo con la intención de casarse. Nadie se molestó en enseñarle cómo ser gobernante, y por lo que parece, tampoco le enseñaron a su hermano. Dijo Shirou con un suspiro. Sin embargo, no es imposible concentrar el entrenamiento de toda una vida en unas pocas semanas. Lo logré. Tu caso fue diferente. Entendiste lo difícil que sería lograr tu objetivo. Esta niña considera que convertirse en rey es su destino. Saber dijo con clara desaprobación, su cola golpeando contra el suelo con irritación. Saber no había simplemente sacado la espada por la piedra y se había convertido en rey sin ningún conocimiento o habilidad previa. Había pasado sus años de juventud aprendiendo todo lo que podía sobre liderazgo y caballerosidad como escudera antes de tomar la espada sagrada. Había puesto sangre, sudor y lágrimas para convertirse en una caballero digna del reino. Escuchar a alguien decir que debería ser rey porque era su derecho de nacimiento, independientemente de sus calificaciones, entrenamiento, temperamento, le recordó a Mordred. Si bien no odiaba a su hijo, sintiendo que parte de la culpa por cómo sucedieron las cosas recaía sobre sus hombros, aún así mantendría su decisión al decir que Mordred no era apto para ser rey. Ella es mayor que tú cuando te convertiste en rey. Shirou le recordó a saber. Aunque tienes razón, ella ha escuchado demasiadas conversaciones sobre el destino y la primogenitura. Ni siquiera parece ver el hecho de que todas las cosas que está aprendiendo son difíciles para ella como un problema, ya que el destino lo hará. Resolver las cosas por ella siempre y cuando ella siga adelante. Y tal vez porque tiene al gran Azor Ahai renacido para luchar por ella. Sable golpeó. Cuando uno tiene dragones y un hombre de Age of Legends de su lado, ¿cómo pueden salir victoriosos? Esa mentalidad no nos ayudará en absoluto cuando vengan los otros. Señaló Shirou. No importa cuán poderosos sean los dragones, o cuán fuerte soy yo, para defenderte de un ejército, necesitas un ejército. De lo contrario, simplemente nos rodearán. Shirou suspiró. El enemigo más peligroso de la humanidad se acerca, y la persona supuestamente elegida por Dios para guiarnos a través del desastre no se lo está tomando lo suficientemente en serio. Al menos no está presa del pánico. Comentó saber. Verdadero. Shirou asintió con la cabeza. Daenerys tomó la noticia de que el mundo posiblemente estaba llegando a su fin, y dependía de ella ayudar a salvarlo, demasiado bien si les preguntas. Te perdonaríamos, ¿sabes?
Saber dijo de repente. ¿Eh? Dijo Shirou confundido, mirando hacia donde descansaba el pequeño dragón. Saber giró la cara, como si estuviera avergonzada. Sakura, Rin y yo, te perdonaríamos si tuvieras que casarte con Daenerys para obtener el liderazgo de los 7 reinos y poder salvar este mundo. Saber murmuró a través de su enlace mental. Shirou sonrió tristemente mientras se acercaba a Saber y comenzaba a acariciarle la cabeza. Lo sé. Pero preferiría no terminar en una relación con alguien con quien no pudiera ser honesto, y nunca estaría con alguien a quien no amara. Shirou le dijo. Saber tembló un poco ante sus palabras y Shirou ahora pudo sentir su vergüenza. Bueno, aún deberías mantener la opción abierta. En tiempos de guerra, a veces los matrimonios políticos son la mejor manera de evitar conflictos innecesarios y... La voz mental de Saber se detuvo cuando su mente pareció quedarse en blanco y pequeños chorros de vapor salieron de sus fosas nasales. Shirou no pudo evitar reírse ante la reacción de Saber. Supongo que mientras tenga este descanso, debería continuar con mi investigación. Dijo Shirou, levantándose y estirándose un poco. Tal vez deberías descansar un poco mientras puedas. Saber le aconsejó, después de que recuperó la compostura. Dudo que mi agenda se aclare alguna vez. Necesito continuar mi investigación siempre que pueda. Shirou le dijo mientras iba a buscar una gran pila de notas que guardaba en su habitación. Página tras página de un pequeño guión, todos dedicados a intentar realizar ingeniería inversa en un misterio muy particular de un noble fantasma muy particular. Anillo de Andvari. Si bien las leyendas hablan sobre el anillo que convirtió a Fafnir en un dragón, en realidad fue toda la pila de oro la que fue maldecida, y todo trabajó en conjunto para formar el resultado final de convertir al enano común en un enorme gigante que escupe fuego. Como causante de la muerte de muchos héroes incluso después de que se acabó con el dragón. Y como ocurre con muchos otros montículos de tesoros, algunas de las piezas eran armas. Una espada, uno que llevaba la maldición de Andvari, estaba almacenada dentro de un Limited Blade Works de Shirou. Y si existía una manera de convertir a un enano en un dragón, entonces podría haber una manera de utilizar un misterio similar para convertir a un dragón en una mujer. Si bien Saber no parecía considerarse demasiado incómoda por su cuerpo actual en este momento, Shirou quería encontrar una manera de devolverla a su forma humana. Está bien, pero no trabajes hasta la muerte por mí. Saber le dijo. No te preocupes. Me aseguraré de detenerme cuando esté medio muerto.